La familia de mi esposa me abandonó a 300 millas de distancia como una broma, pero la broma se volvió en su contra. Y nunca regresé. A 300 millas de casa, parado frente a una cabaña rústica con nada más que una mochila, y el sonido de las puertas de los autos cerrándose de golpe detrás de mí. Ahí es donde la familia de mi esposa pensó que terminaría su pequeña broma. Estaban equivocados. Todo comenzó 6 meses antes, cuando mi esposa mencionó el retiro familiar anual. Cada año, sus parientes se reunían en esta cabaña remota, para lo que llamaban tiempo de unión. Yo había logrado evitarlo durante 3 años seguidos, siempre encontrando convenientes conflictos laborales, u otras obligaciones. Este año fue diferente. Ella insistió en que fuera, diciendo que sus padres habían solicitado específicamente mi presencia. Realmente quieren conocerte mejor, dijo ella, con esos ojos inocentes haciendo imposible negarse. Significaría todo para mí. Así que acepté. Gran error. El viaje fue extraño desde el principio. Normalmente, su familia era ruidosa y caótica durante los viajes en auto, pero esta vez, seguían intercambiando miradas por el espejo retrovisor. Su hermano le susurraba algo a su hermana, y luego ambos se reían disimuladamente. Sus padres mantenían esta extraña y forzada conversación sobre el clima y los precios de la gasolina. Debería haber confiado en mis instintos cuando su padre seguía preguntando si había traído suficiente ropa para una estancia prolongada. Cuando le pregunté a qué se refería, simplemente se rió restándole importancia. Nunca sabes lo que puede pasar allá arriba. La cabaña se asentaba en 40 acres de prácticamente nada. Sin torres de telefonía cerca. Sin vecinos en millas a la redonda, solo árboles y un camino de tierra que desaparecía en la naturaleza. El lugar había estado en su familia durante décadas, heredado de su abuelo, quien aparentemente disfrutaba más del aislamiento que del contacto humano. Descargamos los autos, y noté que habían empacado significativamente más suministros de lo habitual. Múltiples hieleras, mantas extra, y suficiente comida para 2 semanas en lugar del típico viaje de fin de semana. Cuando lo mencioné, su madre solo sonrió y dijo que querían estar preparados para cualquier cosa. Esa primera noche se sintió extraña. Durante la cena, las conversaciones se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Su padre seguía revisando su reloj, como si estuviera esperando algo. Su hermano no podía hacer contacto visual sin sonreír. Toda la familia parecía compartir algún chiste interno del que yo no formaba parte. Después de irnos a la cama, escuché susurros desde la habitación de al lado, voces apagadas discutiendo sobre mañana por la mañana, y sobre asegurarse de que él no sospeche nada. Me convencí a mí mismo de que estaba siendo paranoico. Estas personas me habían recibido en su familia, y me habían tratado bien durante años. Seguramente estaba malinterpretando la situación. La mañana siguiente demostró que no había sido lo suficientemente paranoico. Me desperté y encontré a la familia ya vestida y cargando sus autos. Cuando pregunté qué estaba pasando, intercambiaron esas miradas de nuevo. Su padre dio un paso adelante, con esa misma sonrisa forzada que había llevado todo el fin de semana. Hemos decidido regresar temprano, anunció él. El trabajo llama. Ya sabes cómo es. Algo se sentía mal. Está bien, déjenme tomar mis cosas. Fue entonces cuando su hermano comenzó a reírse. No una risita educada, sino una carcajada a pleno pulmón, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso de su vida. Su hermana se unió, luego su madre. Pronto, toda la familia se estaba riendo excepto mi esposa, que miraba al suelo con lo que parecía culpa. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté. Su padre se aclaró la garganta, todavía sonriendo. La cosa es que tú no vienes con nosotros. Esto es lo que llamamos un ejercicio de formación de carácter. Piénsalo como un rito de iniciación moderno. Las palabras no se procesaron de inmediato. ¿Qué quieren decir? Te dejamos aquí, explicó su madre alegremente, como si estuviera anunciando el postre. Por una semana, tal vez 2, dependiendo de cuánto tiempo te tome resolver las cosas. Mi esposa finalmente levantó la vista. Es solo una prueba. Mi familia piensa que has tenido las cosas demasiado fáciles, que necesitas probarte a ti mismo.
Quieren ver si puedes manejar la verdadera adversidad. La crueldad casual de aquello me golpeó como un golpe físico. Habían planeado este elaborado montaje solo para abandonarme en medio de la nada, como en algún retorcido programa de supervivencia. Todas esas conversaciones susurradas, los suministros extra que habían empacado para ellos mismos, las sonrisas forzadas. Todo había estado conduciendo a este momento. Están bromeando, dije, aunque sus caras dejaban claro que no lo hacían. Su hermano sacó su teléfono y comenzó a grabar. Queremos documentar tu reacción para la posteridad. No te preocupes, hay suficiente comida en la cabaña para unos 4 días. Después de eso, tendrás que ponerte creativo. Hay un arroyo a media milla al norte para agua, añadió su hermana servicialmente. Y te dejamos algunas herramientas básicas, por si quieres intentar cazar o pescar. Honestamente esperaban que suplicara. Podía verlo en sus ojos, la anticipación de verme derrumbar y rogarles que se quedaran. Querían que probara su punto, que yo era blando, dependiente, e incapaz de manejar desafíos reales. En lugar de eso, caminé hacia el porche y me senté en los escalones. ¿Eso es todo?, preguntó su padre, claramente decepcionado por mi falta de reacción dramática. ¿Qué esperaban? Respondí con calma. Algo de lucha, tal vez algo de ira, dijo su hermano, todavía grabando. Se supone que este es un gran momento para ti. Miré a mi esposa, quien no podía mirarme a los ojos. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto todos ustedes? Unos 6 meses, admitió ella en voz baja. Desde que papá dijo que parecías demasiado cómodo, demasiado acostumbrado a que te dieran todo en la mano. 6 meses de mentiras. 6 meses planeando mi humillación como si fuera una vacación familiar. Me habían sonreído al otro lado de las mesas de cena. Habían tenido charlas triviales en fiestas de cumpleaños. Todo mientras diseñaban en secreto este elaborado castigo, por el crimen de existir en la vida de su hija. Bueno, dije, poniéndome de pie y sacudiéndome los jeans. Supongo que será mejor que se vayan antes de que oscurezca. La familia intercambió miradas confusas. Este no era el guión que habían escrito en sus cabezas. ¿No vas a intentar detenernos?, preguntó su madre. ¿Por qué haría eso? Se subieron a sus autos, todavía esperando algún colapso de último minuto, alguna súplica desesperada de perdón o rescate. Su hermano mantuvo la cámara grabando, esperando la toma perfecta de mí corriendo tras sus autos como un perro abandonado. Me despedí con la mano desde el porche. Mientras sus luces traseras desaparecían por el camino de tierra, dejando nada más que polvo y silencio, me di cuenta de algo que probablemente debería haberme aterrorizado. En lugar de pánico o desesperación, sentí algo mucho más peligroso, alivio. El silencio después de que sus autos desaparecieron fue ensordecedor. No el tipo de silencio incómodo que tienes en conversaciones extrañas, sino la profunda quietud de estar completamente solo por primera vez en años. Sin charlas de fondo, sin ruido de TV, sin el zumbido constante de notificaciones, solo yo y 40 acres de naturaleza. Volví a entrar a la cabaña e hice un inventario de lo que habían dejado atrás. 4 días de comida, habían dicho, pero eso asumiendo que comiera como lo hacía normalmente. Productos enlatados, algo de pan, alimentos básicos, un abrelatas manual, algunos utensilios, fósforos y un botiquín de primeros auxilios. Incluso me habían dejado un cuchillo de caza, probablemente pensando que me cortaría tratando de tallar un palo. La cabaña en sí era más sólida de lo que le había dado crédito. Construcción de madera maciza, una chimenea de piedra que realmente funcionaba, y un pozo con bomba manual en la cocina que producía agua limpia. El lugar había sido construido por personas que entendían la autosuficiencia, en una época en la que eso era una necesidad, y no un pasatiempo de YouTube. Encontré una pila de viejos diarios en un gabinete, llenos de entradas de visitas familiares anteriores que databan de décadas atrás. La mayoría eran relatos aburridos de viajes de pesca y drama familiar, pero algunos contenían información útil sobre el área, ubicaciones de plantas comestibles, los mejores lugares para pescar, y notas sobre los patrones de la vida silvestre. Mi teléfono no mostraba señal, lo cual esperaba, pero más importante aún, tenía una función de GPS que funcionaba incluso sin servicio celular. Pasé la tarde mapeando el área, marcando el arroyo que habían mencionado,
y explorando los caminos de tierra que conectaban con la carretera principal. Esa noche, encendí un fuego y cociné una comida sencilla. Mientras me sentaba en el porche viendo la puesta de sol, mi teléfono vibró con una conexión a internet satelital que la cabaña aparentemente tenía. Apareció un mensaje de mi esposa: ¿cómo lo estás llevando? Espero que no estés muy enojado por esto. Miré el mensaje durante mucho tiempo. El tono casual, como si hubiera olvidado mencionar un cambio en la reserva de la cena, en lugar de haber orquestado mi abandono. Escribí una sola palabra: bien. Una hora después, otro mensaje: papá quiere saber si necesitas algo. Hay un pueblo a unas 15 millas al sur si quieres caminar hasta allí. 15 millas. Habían investigado el área lo suficiente para saber exactamente cuán lejos tendría que caminar para llegar a la civilización. Esto no fue una broma espontánea. Fue un experimento psicológico calculado, diseñado para quebrantarme sistemáticamente. No respondí. A la mañana siguiente, decidí encontrar ese pueblo por mí mismo, pero no a pie como algún náufrago desesperado. Pasé una hora examinando la propiedad con más cuidado, y descubrí algo que su familia había olvidado o nunca supo. Escondida detrás de la cabaña, había una vieja motocicleta bajo una lona, probablemente dejada por el abuelo hace décadas. Me tomó la mayor parte del día hacerla funcionar. El motor era sólido, pero el sistema de combustible necesitaba limpieza y la batería estaba muerta. Afortunadamente, había pasado suficiente tiempo trabajando en motores en mis años más jóvenes para saber lo que estaba haciendo. Para el final de la tarde, tenía transporte. El pueblo resultó ser una pequeña comunidad de montaña, que existía principalmente para servir a cazadores, pescadores y al turista ocasional. Una calle principal con una tienda general, un restaurante, un pequeño motel y una gasolinera. El tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás en cuestión de horas. Entré al restaurante y pedí café. La camarera, una mujer de unos 50 años con cabello canoso y ojos curiosos, inmediatamente me identificó como un forastero. ¿Te estás quedando en la vieja cabaña?, preguntó. Por ahora. No recibimos muchas visitas en esta época del año. La mayoría espera hasta la temporada de caza. Le expliqué mi situación, editando cuidadosamente los detalles más humillantes. Me estaba quedando en la cabaña por unas semanas. Necesitaba algunos suministros. Me preguntaba sobre oportunidades de trabajo en el área. Sus ojos se iluminaron. Es curioso que preguntes. Justo perdimos a nuestro cocinero de la mañana la semana pasada. El dueño ha estado luchando para cubrir los turnos del desayuno. En una hora, estaba hablando con el dueño del restaurante, un hombre brusco a quien le importaba más si podía manejar una parrilla que la historia de mi vida. Me ofreció turnos matutinos comenzando al día siguiente. Efectivo bajo la mesa, comidas incluidas. Esa noche, conduje la motocicleta de regreso a la cabaña con suministros frescos y un trabajo asegurado. Mi teléfono mostraba 17 mensajes perdidos de mi esposa y su familia. Me desplacé por ellos sin abrir ninguno, observando la progresión desde chequeos casuales hasta una creciente preocupación. El último mensaje de su padre decía: esto ha durado suficiente. Llámanos. Borré todos los mensajes y apagué el teléfono. A la mañana siguiente, comencé a trabajar en el restaurante. El turno temprano significaba estar allí a las 5 de la madrugada, pero también significaba que terminaba al mediodía, con el resto del día para mí. El trabajo era sencillo. Huevos, tocino, panqueques, rellenar café. Los clientes habituales eran en su mayoría trabajadores locales, bastante amigables una vez que se daban cuenta de que yo no era un turista de ciudad jugando a la vida de campo. Para mi tercer día, había establecido una rutina. Trabajar por la mañana, explorar el área por la tarde, y noches tranquilas junto al fuego leyendo esos viejos diarios. La simplicidad era adictiva. Sin política de oficina, sin dinámicas sociales complejas, sin juegos familiares elaborados diseñados para probar puntos sobre el carácter. Mi esposa llamó 4 veces ese día. Finalmente contesté en la cuarta llamada. Gracias a Dios, dijo ella. Hemos estado muy preocupados. ¿Por qué no has estado contestando? He estado ocupado. ¿Ocupado?
Se supone que estás atrapado en medio de la nada sin nada que hacer. Encontré cosas que hacer. Una larga pausa. ¿Qué tipo de cosas? ¿Importa? Por supuesto que importa. Todo este ejercicio se suponía que te enseñaría algo sobre la autosuficiencia y la perseverancia. Si solo estás sentado sintiendo lástima por ti mismo, estás perdiendo el punto. La arrogancia casual en su voz era asombrosa. Incluso ahora, estaba tratando de enmarcar mi abandono como una oportunidad de aprendizaje por la que uno debería estar agradecido. Estoy aprendiendo mucho, dije. Bien. Entonces, ¿cuándo quieres que vayamos a buscarte? Papá piensa que una semana es suficiente para dejar claro el punto. No quiero. ¿No quieres qué? No quiero que vengan a buscarme. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me quedo aquí por un tiempo. Tal vez permanentemente. La explosión de protestas que siguió fue predecible. Estaba siendo dramático. Estaba perdiendo el punto. Me lo estaba tomando demasiado en serio. Pero debajo de las protestas, escuché algo más. Pánico. Así no era como se suponía que terminaría su pequeño experimento psicológico. Colgué y apagué el teléfono de nuevo. Esa noche, sentado junto al fuego con un libro y un vaso de whisky que había comprado en el pueblo, me di cuenta de algo que debería haberme preocupado. Ya no estaba contando los días hasta que pudiera ir a casa. Estaba contando los días desde que me había sentido así de tranquilo. Para el final de mi primera semana en el restaurante, me había convertido en una especie de curiosidad local. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños, y todos sabían sobre el tipo de la ciudad que había sido abandonado en la vieja cabaña y decidió quedarse. Lo que les sorprendió fue lo bien que me estaba adaptando. El dueño del restaurante me ofreció turnos adicionales cubriendo el almuerzo. Un contratista local mencionó que podría usar ayuda con un proyecto de renovación de una cabaña los fines de semana. El dueño de la tienda general preguntó si estaría interesado en manejar su inventario nocturno una vez a la semana. De repente, tenía más oportunidades de trabajo de las que tenía en casa. Mi teléfono permaneció apagado la mayor parte del tiempo, pero cuando lo revisaba, los mensajes habían evolucionado de preocupación a frustración, y luego a ira absoluta. Su hermano había dejado un mensaje de voz llamándome infantil. Su madre había enviado un largo mensaje de texto sobre la lealtad familiar y el perdón. Su padre había progresado a amenazas sobre venir él mismo para arrastrarme de vuelta a la realidad. Pero fueron los mensajes de mi esposa los que revelaron cuán completamente habían malinterpretado la situación. Sé que estás enojado y tienes todo el derecho a estarlo, decía un mensaje de texto. Pero probar tu punto haciendo berrinche no va a arreglar nada. Podemos hablar de esto como adultos cuando vuelvas a casa. ¿Haciendo berrinche? Eso es lo que ella pensaba que era esto. Finalmente la llamé después de 10 días. ¿Dónde has estado? Exigió inmediatamente. ¿Tienes idea de cuán preocupados hemos estado? He estado trabajando. ¿Trabajando? ¿De qué estás hablando? Conseguí un trabajo en un restaurante local. También estoy ayudando con algunos trabajos de construcción los fines de semana. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Conseguiste un trabajo? Repitió lentamente. Se supone que debes estar aprendiendo una lección sobre las dificultades, no comenzando una nueva carrera. Tal vez aprendí una lección diferente a la que ustedes pretendían. Esto es ridículo. Estás actuando como un niño que huyó de casa. Empaca tus cosas y vuelve. Podemos discutir esto apropiadamente cuando estés pensando con claridad. Estoy pensando con claridad. Probablemente con más claridad de la que he tenido en años. ¿Qué se supone que significa eso? Miré por la ventana de la cabaña hacia las montañas en la distancia, pintadas de oro por el sol poniente. Significa que me gusta estar aquí. El trabajo es honesto. La gente es directa. ¿Y nadie juega juegos psicológicos por entretenimiento? No estábamos jugando juegos. Estábamos tratando de ayudarte a crecer como persona. Abandonándome en la naturaleza como una broma. No fue una broma.
Fue una experiencia de aprendizaje. Y claramente funcionó, ya que estás mostrando más independencia de la que jamás mostraste en casa. La lógica retorcida era fascinante. Incluso mi éxito estaba siendo reformulado como prueba de que su crueldad había sido justificada. Tienes razón, dije. Estoy mostrando más independencia. Empezando por la independencia de elegir si quiero ser parte de esta familia o no. ¿No dices eso en serio? No lo hago. Colgué y apagué el teléfono de nuevo. Ese fin de semana, ayudé al contratista a renovar una cabaña de vacaciones a unas 5 millas de mi ubicación actual. El trabajo era físico y exigente, pero satisfactorio de una manera que mi viejo trabajo nunca había sido. Al final de cada día, podías ver exactamente lo que habías logrado. Sin métricas abstractas, sin maniobras políticas, solo paredes que estaban más rectas y techos que no goteaban. El contratista, un hombre curtido de unos 60 años, trabajó a mi lado sin mucha conversación. El domingo por la tarde, mientras terminábamos el proyecto, finalmente habló. No eres malo en esto, dijo. ¿Alguna vez pensaste en aprender el oficio correctamente? Podría estar interesado. Hay buen dinero en esto por aquí. La gente rica de la ciudad sigue comprando propiedades en la montaña, y la mayoría de ellas necesitan trabajo serio. Tengo más proyectos alineados de los que puedo manejar. Se ofreció a enseñarme las habilidades que necesitaría a cambio de mano de obra en los trabajos actuales. En 6 meses, estimó que podría estar trabajando de forma independiente. La paga sería mejor de lo que había estado ganando en mi viejo trabajo corporativo, y el costo de vida aquí arriba era una fracción de lo que había estado gastando en la ciudad. Esa noche, llamé a mi esposa una vez más. Finalmente, contestó. Estaba empezando a pensar que habías perdido la cabeza por completo. Quería hacerte saber que no voy a volver. Deja de ser dramático. Por supuesto que vas a volver. Hablo en serio. Encontré trabajo aquí. Estoy aprendiendo nuevas habilidades, y soy más feliz de lo que he sido en años. Te has ido por 2 semanas. Eso no es suficiente tiempo para tomar decisiones que cambian la vida. Tu familia tomó una decisión que cambió mi vida cuando se alejaron y me dejaron aquí. Solo estoy siguiendo la conclusión lógica. La conclusión lógica se suponía que era que te dieras cuenta de lo bien que lo tenías en casa y nos apreciaras más. En cambio, me di cuenta de cuánto mejor podría ser la vida sin personas que piensan que abandonar a alguien es una forma aceptable de entretenimiento. Su voz se elevó casi a un grito. Somos tu familia. No puedes simplemente tirar a la basura años de matrimonio por un error. ¿Un error? Pasaron 6 meses planeando esto. Me mentiste durante medio año, me convenciste de confiar en ti, y luego me abandonaste en la naturaleza por diversión. Eso no es un error. Eso es un patrón de comportamiento. Estábamos tratando de ayudarte. ¿Humillándome? ¿Tratándome como una rata de laboratorio en algún retorcido experimento psicológico? ¿Grabando mi reacción para su diversión? Estás sacando esto completamente de proporción. Lo estoy haciendo. Déjame preguntarte algo. Cuando estaban planeando esta pequeña aventura, ¿alguno de ustedes consideró que tal vez yo no lo encontraría gracioso? Alguien sugirió que tal vez abandonar a su yerno en medio de la nada podría ser cruel en lugar de útil. Otra larga pausa. Pensamos que estarías agradecido eventualmente, dijo en voz baja. ¿Agradecido por ser abandonado? ¿Por ser forzado a descubrir mi propia fuerza? Descubrí mi propia fuerza, está bien. Y descubrí que soy lo suficientemente fuerte para alejarme de personas que piensan que la crueldad es lo mismo que el amor. Colgué por última vez. 3 días después, una camioneta entró en el camino de entrada de la cabaña. A través de la ventana, vi a su padre y a su hermano bajarse, ambos luciendo sombríos y decididos. Habían venido a recoger a su familiar descarriado y restaurar el orden natural de las cosas. Salí al porche para encontrarme con ellos e inmediatamente noté su sorpresa. En 3 semanas, había perdido peso, ganado definición muscular por el trabajo físico, y adquirido lo que los locales llamaban un bronceado de montaña. Me veía más saludable y más seguro de lo que había estado en años. Te ves diferente, dijo su padre,
claramente sin estar seguro de si eso era bueno o malo. La vida sana hace eso. Su hermano dio un paso adelante agresivamente. Suficientes juegos. Es hora de volver a casa y enfrentar la realidad. Crucé los brazos y no me moví del porche. Esta es la realidad. Ustedes son los que viven en una fantasía donde abandonar a la gente es una tradición familiar aceptable. Vinimos aquí para llevarte de regreso, dijo su padre. De una forma u otra. ¿Y cómo exactamente planean hacer eso? Intercambiaron miradas, dándose cuenta de que no habían pensado bien esto. ¿Qué iban a hacer? ¿Secuestrarme? ¿Arrastrarme pateando y gritando a su auto como un adolescente rebelde? No puedes quedarte aquí para siempre, dijo su hermano. Pero a su voz le faltaba convicción. ¿Por qué no? Tengo trabajo. Tengo vivienda. Tengo una comunidad que me trata con respeto. ¿Qué es exactamente lo que se supone que debo extrañar de mi vieja vida? Ninguno de los dos tenía una respuesta para eso. Su padre y su hermano se quedaron en mi entrada durante 20 minutos, intentando diferentes enfoques para convencerme de irme. Primero vino el viaje de culpa sobre las obligaciones familiares, luego preocupaciones prácticas sobre mi trabajo y departamento en casa. Finalmente, amenazas apenas veladas sobre lo que sucedería si no entraba en razón. Escuché pacientemente desde el porche, con los brazos cruzados, dejándolos agotar sus argumentos. Cuando terminaron, les ofrecí café. El gesto pareció confundirlos más de lo que lo habría hecho una hostilidad abierta. No estamos aquí para tomar café, dijo su padre. Estamos aquí para llevarte a casa. Y yo estoy aquí por elección, respondí. Interesante cómo funciona eso. Se fueron 20 minutos después, frustrados y con las manos vacías. Vi su camioneta desaparecer por el camino de tierra, sabiendo que esto estaba lejos de terminar. La gente como ellos no acepta la derrota con gracia. Tenía razón. Durante la semana siguiente, mi esposa llamó repetidamente, pasando por cada técnica de manipulación emocional en el libro. Lágrimas, ira, negociación, amenazas. Aparentemente se había convencido a sí misma de que yo estaba teniendo algún tipo de colapso mental y eventualmente saldría de él. El punto de quiebre llegó cuando mencionó la terapia. He estado hablando con alguien sobre esta situación, dijo durante una llamada. Una profesional que se especializa en trauma de relaciones. Ella piensa que podrías estar experimentando una forma de síndrome de Estocolmo, pero a la inversa. Te estás identificando con tu aislamiento, en lugar de reconocer que estamos tratando de ayudarte. Estás en terapia porque encontré un trabajo y me puse feliz. Estás en terapia porque abandonaste a tu familia por una broma inofensiva. ¿Yo abandoné a mi familia? Eso es interesante considerando que ustedes son los que literalmente se alejaron y me dejaron aquí. Eso fue temporal. Esto es permanente. ¿No ves la diferencia? Veo la diferencia perfectamente. Ustedes me abandonaron esperando que fracasara y volviera arrastrándome. No fracasé. Así que ahora estás tratando de reformular mi éxito como una enfermedad mental. La conversación terminó con ella prometiendo ser más agresiva con las opciones de intervención. Tomé eso como una amenaza y decidí que era hora de hacer mi posición más oficial. A la mañana siguiente, conduje la motocicleta al juzgado del condado en el pueblo más grande, a 1 hora de distancia. Presenté papeles para establecer residencia, me registré para votar, y abrí una cuenta bancaria local. Si querían escalar esta situación, yo estaría listo. También pasé por la oficina de un abogado y tuve una consulta sobre mis derechos legales. La abogada, una mujer aguda de unos 40 años que se especializaba en derecho familiar, escuchó mi historia con creciente asombro. Déjame entender esto correctamente, dijo. La familia de tu esposa te atrajo a un lugar aislado bajo falsas pretensiones, luego te abandonó allí como una broma, y ahora están amenazando con una intervención forzada porque elegiste quedarte. Eso es exacto. ¿Y tienes evidencia de esto? Grabaciones, mensajes, testigos. Le mostré el vídeo que su hermano había tomado de mi reacción inicial, el cual había publicado en las redes sociales pensando que era divertidísimo. También tenía capturas de pantalla de todos los mensajes de texto y correos de voz que habían enviado.
Esto es realmente procesable, dijo ella. Lo que hicieron podría constituir encarcelamiento falso, abandono, y potencialmente conspiración criminal, dependiendo de cómo quieras perseguirlo. No estaba interesado en cargos criminales, pero sí quería protección legal contra cualquier intento de intervención forzada. Ella redactó una carta de cese y desistimiento, y me ayudó a establecer documentación de que yo estaba en mi sano juicio y actuando voluntariamente. 2 semanas después, mi esposa y toda su familia aparecieron en la cabaña sin previo aviso. Esta vez, trajeron refuerzos, una trabajadora social a la que de alguna manera habían convencido para hacer un chequeo de bienestar, y lo que parecía ser un consejero privado. Observé desde la ventana de la cocina mientras bajaban de 3 vehículos separados, claramente planeando algún tipo de intervención coordinada. La trabajadora social parecía incómoda, como alguien a quien habían engañado sobre la naturaleza de esta visita. Salí a su encuentro, llevando los documentos legales que mi abogada había preparado. Menuda delegación, dije con calma. La trabajadora social dio un paso adelante. Señor, estoy aquí porque hay preocupaciones sobre su bienestar y estado mental. Su familia cree que puede estar en crisis. Parezco estar en crisis. Ella me estudió cuidadosamente. Yo estaba limpio, sano, obviamente bien alimentado, y completamente coherente. La cabaña detrás de mí estaba ordenada y bien mantenida. La motocicleta en la entrada estaba limpia y funcional. Nada en la escena sugería angustia o incapacidad. Se ve bien, admitió ella. Pero su familia está muy preocupada por las circunstancias. Déjeme ahorrarle tiempo a todos, dije, entregándole los documentos legales. Estoy aquí voluntariamente. Tengo empleo. Soy mentalmente competente. Y tengo representación legal. Esto no es un chequeo de bienestar. Es acoso. Mi esposa dio un paso adelante agresivamente. No puedes esconderte detrás de abogados para siempre. Estamos hablando de nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que conspiraste con tu familia para abandonarme en la naturaleza. Todo desde entonces ha sido solo papeleo. Su madre comenzó a llorar en el momento justo. Solo queríamos ayudarte a ser más independiente. Misión cumplida, dije secamente. Soy tan independiente, que ya no necesito a ninguno de ustedes. El consejero que trajeron habló por primera vez. A veces las personas toman decisiones precipitadas cuando están heridas. ¿Ha considerado que esto podría ser una reacción exagerada a lo que fue esencialmente un malentendido? ¿Un malentendido? Déjeme preguntarle algo, doctor. Si alguien lo convenciera de ir a un viaje familiar, luego se alejara y lo dejara varado a 300 millas de casa como una broma, ¿llamaría a eso un malentendido? Bueno, cuando lo pone de esa manera. Eso es exactamente lo que pasó. Lo planearon durante 6 meses, me mintieron repetidamente, y luego grabaron mi reacción para su entretenimiento. El único malentendido aquí es su suposición de que yo estaría lo suficientemente desesperado como para perdonarlos. Su hermano, que había estado inusualmente callado, finalmente explotó. Esto es una locura. Estás tirando tu vida entera por la borda porque no puedes aguantar una broma. No estoy tirando mi vida. La estoy mejorando. El trabajo que tengo aquí paga mejor que mi antiguo trabajo. El costo de vida es más bajo. La gente es honesta, y nadie piensa que la tortura psicológica califica como unión familiar. Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy? Déjame decirte lo que es ridículo. Conducir 6 horas para acosar a alguien a quien obviamente le va bien. Traer a una trabajadora social para investigar a un hombre que tiene empleo, salud, y vive de manera independiente. Negarse a aceptar que su pequeña broma salió espectacularmente mal. La trabajadora social ya estaba caminando de regreso a su auto. Estoy satisfecha de que este caballero está actuando voluntariamente y no está en peligro inmediato. Esto no es un asunto para servicios sociales. El consejero la siguió, claramente incómodo con ser usado como utilería en este drama familiar que me dejaba enfrentando a mi esposa y su familia solo. Esto termina ahora, dijo su padre, con la voz baja y amenazante. Has dejado claro tu punto. Es hora de volver a casa. ¿O qué?
¿O me harán las cosas muy difíciles? Sonreí. Ya intentaron eso. ¿Cómo les funcionó? Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi algo en sus ojos que no era ira o frustración. Era la creciente comprensión de que no tenían poder aquí. Jugaron su carta más grande cuando me abandonaron, esperando que me rompiera. En cambio, me había liberado. Y ahora estaban parados en mi entrada, en mi propiedad, rogándome que volviera a una vida que descubrí que no quería. Las tornas habían cambiado por completo. Mi esposa se rompió primero. ¿Quieres saber la verdad?, gritó ella, su compostura finalmente agrietándose. Hicimos esto porque eras aburrido. Nunca tomabas riesgos, nunca te defendías, nunca mostrabas carácter. Pensamos que tal vez si te empujábamos lo suficiente, finalmente te crecería una columna vertebral. La familia se quedó en silencio. Esto no era parte de su guión. Ahí está, dije en voz baja. La verdadera razón. No la formación de carácter o ayudarme a crecer. Estaban avergonzados de mí. Su padre trató de salvar la situación. Eso no es lo que ella quiso decir. No, eso es exactamente lo que quiso decir. ¿Y saben qué? Ella tenía razón. Yo era aburrido. Era pasivo. Dejaba que la gente me pisoteara porque pensaba que eso es lo que hacen los buenos esposos. Bajé del porche y caminé más cerca de ellos. Pero aquí está lo que no contaron. Cuando me abandonaron aquí, no solo probaron mis habilidades de supervivencia. Me mostraron exactamente lo que realmente pensaban de mí. Y más importante aún, me mostraron cómo se siente la vida cuando dejo de preocuparme por lo que ustedes piensan. Estábamos tratando de ayudar, protestó su madre. ¿Humillándome? ¿Tratándome como un experimento científico fallido? ¿Grabando mi colapso para su entretenimiento? No te colapsaste, dijo su hermano acusadoramente. Como si eso fuera de alguna manera hacer trampa. Exactamente. No me derrumbé. Me fortalecí. Y eso les aterroriza porque significa que su pequeño juego psicológico fracasó por completo. Hice un gesto hacia la cabaña, la motocicleta, la propiedad bien mantenida. Esperaban encontrarme roto, desesperado, agradecido de ser rescatado. En cambio, me encontraron prosperando, trabajando, feliz, independiente de maneras que nunca fui cuando intentaba complacerlos a todos ustedes. Esto no es independencia real, argumentó su padre. Esto es solo esconderse de la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? ¿Mi responsabilidad de tolerar ser tratado como basura? ¿Mi responsabilidad de fingir que su crueldad era amabilidad? ¿Mi responsabilidad de estar agradecido por ser abandonado? Mi esposa comenzó a llorar, pero estas no eran las lágrimas manipuladoras que había usado en el teléfono. Estas eran las lágrimas de alguien que se daba cuenta de que había perdido algo que no podía recuperar. Te amo, dijo desesperadamente. Podemos superar esto. La gente comete errores. Algunos errores se pueden superar. Otros revelan quiénes son realmente las personas. Este fue del segundo tipo. ¿Así que eso es todo? Años de matrimonio tirados a la basura por una mala decisión. No una mala decisión. 6 meses de planificación, engaño deliberado, humillación coordinada, e incluso ahora no se están disculpando por lo que hicieron. Están enojados porque no funcionó. Su hermano dio un paso adelante agresivamente. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Creo que estoy mejor sin ustedes. Hay una diferencia. Pedazo de arrogante. Cuidado, dije, bajando mi voz a un tono de advertencia. Estás en mi propiedad ahora. Y a diferencia del viejo yo, el nuevo yo no tolera la falta de respeto. Él retrocedió. Probablemente la primera cosa inteligente que había hecho en semanas. ¿Quieren saber lo que aprendí aquí afuera? Continué. Aprendí que la gente te tratará exactamente tan mal como tú se lo permitas. Durante años, permití que todos ustedes me trataran como su entretenimiento, su proyecto, su mascota. Pensé que esa era una dinámica familiar normal. Miré directamente a mi esposa.
Luego me dejaron aquí y descubrí cómo se siente el respeto. El respeto real de personas que se lo ganaron en lugar de exigirlo. No voy a volver a ser su chiste familiar. Nunca pensamos en ti como un chiste, dijo su madre débilmente. Literalmente me abandonaron como una broma. Lo grabaron. Lo planearon durante meses. Si eso no es tratar a alguien como un chiste, ¿qué es? El silencio se extendió hasta que su padre jugó su última carta. Te arrepentirás de esto, dijo. Cuando la novedad desaparezca y te des cuenta de lo que has renunciado, volverás arrastrándote y tal vez no estemos interesados en aceptarte de vuelta. Sonreí. Probablemente tengas razón en una cosa. En unos años, probablemente miraré atrás a este momento, pero no estaré pensando en lo que renuncié. Estaré pensando en de lo que escapé. Se subieron de nuevo a sus vehículos sin decir otra palabra. Mientras se alejaban, noté que mi esposa miraba hacia atrás a través de la ventana trasera, probablemente esperando que corriera tras ellos, o al menos pareciera conflictivo. En cambio, volví a entrar a la cabaña y comencé a preparar la cena. Tenía un turno temprano en el restaurante mañana y un proyecto de construcción para terminar el fin de semana. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un futuro que me pertenecía enteramente a mí. 6 meses después, compré la cabaña. La familia que era dueña había estado tratando de venderla durante años, pero la ubicación remota ahuyentaba a la mayoría de los compradores. Para mí, el aislamiento era el punto de venta. Usé el dinero de la venta de mi vieja casa y auto para comprarla al contado. Sin hipoteca, sin deuda, sin ataduras a mi vida anterior. Mi negocio de construcción estaba prosperando. Se había corrido la voz por las comunidades de montaña sobre el tipo de la ciudad que realmente sabía lo que estaba haciendo y no cobraba de más. Tenía contratos reservados con 3 meses de antelación, en su mayoría urbanitas adinerados que habían comprado retiros de montaña y descubrieron que necesitaban trabajo serio. La ironía no se me escapaba. Estaba ganando más dinero ayudando a otras personas a escapar a las montañas, de lo que jamás había ganado en mi trabajo corporativo. Mi teléfono rara vez sonaba ya. Había cambiado de número y solo se lo había dado a clientes y amigos locales. Ocasionalmente, recibía un correo electrónico de mi vida anterior, pero esos se estaban volviendo raros. Incluso mi esposa aparentemente había seguido adelante, aunque había escuchado a través de conocidos mutuos que le había dicho a la gente que yo había tenido un colapso nervioso. Que piensen eso. Era más fácil que explicar que su abandono había sido lo mejor que me había pasado. El dueño del restaurante se retiró y me ofreció venderme el negocio. Lo consideré seriamente antes de decidir que prefería la flexibilidad del trabajo de construcción. Pero sí compré el edificio y lo renové para convertirlo en un taller para mis herramientas y equipo. En el aniversario de haber sido abandonado, hice una fiesta. No una celebración amarga de divorcio o venganza, sino una celebración genuina de independencia. Todo el pueblo apareció, trayendo comida, historias y amistad genuina. Estas personas me habían aceptado sin condiciones, sin pruebas, sin elaborados experimentos psicológicos. Durante la fiesta, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Escuché que compraste un lugar allá arriba. Espero que seas feliz. Era ella, probablemente esperando alguna señal de que extrañaba mi vieja vida o me arrepentía de mis elecciones. Miré alrededor en la fiesta, a personas que valoraban la honestidad sobre la manipulación, el trabajo sobre la imagen, la sustancia sobre el drama, a una vida que había construido desde cero usando habilidades que nunca supe que tenía. Escribí de vuelta, lo soy. Luego borré el número y apagué el teléfono. La fiesta duró hasta la medianoche, llena de risas, historias y el tipo de conexión humana genuina que había olvidado que era posible. Cuando todos finalmente se fueron, me senté en mi porche mirando las estrellas que nunca podrías ver en la ciudad. Su broma había sido diseñada para quebrantarme, para probar que era débil y dependiente. En cambio, había revelado una fuerza que no sabía que poseía. Trataron de humillarme para que sintiera gratitud, pero accidentalmente me liberaron de una vida que me estaba asfixiando lentamente. La mejor parte no fue el éxito, ni la independencia, ni siquiera la paz. La mejor parte fue saber que nunca más permitiría que alguien me tratara como su entretenimiento. Había aprendido la diferencia entre las personas que te aman y las personas que aman controlarte.
A 300 millas de donde me habían abandonado, había encontrado algo que nunca esperaron que descubriera. Me había encontrado a mí mismo. Y a diferencia de sus retorcidas dinámicas familiares, esta versión de mí no iba a ninguna parte. La broma siempre había sido para ellos. Habían tirado a la basura a alguien a quien genuinamente le importaba su opinión. Alguien que intentó durante años ganar su respeto. A cambio, habían creado a alguien que ya no necesitaba su aprobación. Me había convertido exactamente en lo que afirmaban querer, independiente, de voluntad fuerte e inquebrantable. La única diferencia era que ahora yo era todas esas cosas sin ellos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.